Bien, amados hermanos, en la enseñanza anterior vimos, ¿no?, cómo las autoridades judías, autoridades religiosas judías, estaban decididos dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo pues había dado testimonio a través de sus acciones, a través también de sus propias palabras, que Él era Dios mismo. Primero vieron que Cristo quebrantaba el cuarto mandamiento. Para su entendimiento, eso recalco, Cristo en ningún momento quebrantó el cuarto mandamiento, más bien la exaltó, la guardó como se debería guardar, nos dio enseñanzas para que nosotros podamos, de esa manera como Cristo guardó el cuarto mandamiento, también nosotros podamos guardarlo. Pero como estos líderes judíos religiosos no estaban pues a la luz, estaban muertos en delitos y pecados, no pudieron comprender. Ese era un motivo también que perseguían, querían atraparlo a Cristo, pero cuando el Señor, por sus propias palabras, como vamos a ver también, pues Él mismo hace ver con sus palabras de que es Dios mismo. Leamos, por favor, hermanos, y vayamos al Evangelio de Juan. Leamos la conclusión que tuvimos pues en cuanto a la predicación pasada en Juan 5, versículo 18, ¿no? Y ahí nos ve, ¿no?, cómo reaccionaron ante lo que dijo el Señor. Leamos desde versículo 17, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Y Jesús le respondió: mi Padre, tengan en cuenta, cuando dice mi Padre, pues está haciendo igual a Dios. Porque los judíos, recordemos, nunca se dirigían al Padre directamente así, sino solamente con todo el pueblo. Nuestro Padre decía cuando era general, pero propiamente nadie decía de esa manera. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarme, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos ahí, amados hermanos, los judíos entendieron que se hacían igual a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pues está revelando que era Dios mismo, que se había encarnado. Pero también no vemos que pues los judíos creían que estaba quebrantando el cuarto mandamiento. Ahora, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo ante ese señalamiento de los líderes religiosos judíos que le estaba diciendo que era Dios mío? ¿Qué haría Cristo? ¿Trataría quizás de decirle a los líderes judíos: no, ustedes se han comprendido mal, no eran esas las palabras, o no era lo que yo estaba queriendo expresar? Pues era el momento de, si así fuese, aclarar las cosas, ¿no?, sin lugar a dudas. Nosotros vemos a través de la Escritura, amados hermanos, hombres de Dios, hombres maravillosos de Dios, siervos del Señor, que cuando por diferentes circunstancias eran señalados como personajes divinos, ellos inmediatamente, ¿qué hacían? Inmediatamente pues entraban a corregir lo que estaban algunos tratando de hacerles ver que era algo divino. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, vayan buscando, hermanos, Hechos capítulo 14, nosotros vemos al apóstol Pablo y a Bernabé corrigiendo lo que los habitantes de Listra empezaban a decir de ellos. Hechos capítulo 14, versículo 11 al 15. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle
ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo que en ellos hay. Vemos como en un señalamiento de que Pablo y Bernabé pues eran divinos, ellos reaccionaron inmediatamente, ¿no? Diciendo: no, nosotros no somos divinos, no somos dioses, somos iguales con ustedes, somos semejantes a vosotros. ¿Haría lo mismo ante este señalamiento de los líderes religiosos de nuestro Señor Jesucristo? Es más, cuando nosotros también vemos en la visión que tiene el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, vemos que aún un ser angelical rechaza cualquier vínculo en cuanto a una divinidad. Si rápidamente vamos, hermanos, a Apocalipsis, ahí nosotros vemos ello. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 10. Dice, Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Haría lo mismo nuestro Señor Jesucristo ante este señalamiento que estaban haciendo los judíos, ante los líderes religiosos judíos, diciendo que Él estaba haciéndose igual a Dios? No sé si tú sepas, pero hay muchas personas al día de hoy que dicen que el Señor Jesucristo nunca en las Escrituras profesó ser Dios. ¿Se escuchan, hermanos? Hay muchos que señalan esto, pero miremos qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo ante este señalamiento de los líderes religiosos. En vez de evitar tal afirmación que Él se estaba haciendo igual a Dios, lo hace ¿qué? Confirma ese señalamiento. Lo real es que no había pues mala interpretación. Por el contrario, los líderes religiosos habían entendido en su pensamiento, nada más en lo terrenal, no en lo espiritual, lo que estaba haciendo pues el Señor Jesucristo lo indicaba como algo divino. Sus acciones, sus palabras, eso indicaban, hermanos, que Él hubiese obrado en el día de reposo a favor de este hombre, de su condición miserable a causa del pecado, que Él hubiese dicho: mi Padre esta hora trabaja y yo trabajo. Sin duda alguna, amados hermanos, pues era testimonio de su deidad. Él estaba declarando su deidad. Y el pasaje que estudiaremos también en este día, amados hermanos, es como podemos decir pisar una tierra santa, hermanos. Pues en este pasaje que estudiaremos este día y también la próxima semana, hermanos, si el Señor lo permite, nuestro Señor Jesucristo expone el tipo de vínculo que tiene con el Padre Celestial. Ante este pasaje, hermanos, J.C. Ryle dijo de la siguiente manera. Comienzo así: este es el único lugar en los evangelios en el que el Señor Jesucristo presenta su unidad con el Padre, su comisión y autoridades divinas y las evidencias de su identidad mesiánica de una manera tan formal, sistemática y ordenada. En mi opinión, este es uno de los textos más profundos de la Biblia. Muy cierto lo que dice J.C. Ryle, hermanos. Por tanto, entonces, entremos a ver este pasaje que nos toca este día. Preguntémonos: ¿qué respondió nuestro Señor Jesucristo ante el señalamiento que hacían los líderes religiosos? ¿Habrán negado al Señor Jesucristo? Como vuelvo a decir, ¿habrá dicho: no, ustedes entendieron mal? No, hermanos. Leamos, hermanos, por favor, Juan capítulo 5, versículo 19 al versículo 24.
Juan 5, versículo 19, 24. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor bendiga su palabra. Hago una advertencia, amados hermanos, antes de poder involucrarnos en el estudio de estos pasajes que hemos leído. De este pasaje glorioso, hermoso, amados hermanos, donde el Señor Jesucristo habla de su divinidad. Este testimonio tiene aspectos que van mucho más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro comprender como seres finitos. Aquí en estas palabras, amados hermanos, que acabamos de leer, una de las personas de la Trinidad toca aspectos en cuanto a la relación intratrinitaria. ¿Quién es el Padre en cuanto al Hijo? ¿Y quién es el Hijo en cuanto al Padre? Y sin duda, amados hermanos, son testimonios, son aspectos que superan nuestra finita comprensión, nuestra finita capacidad de entendimiento, hermanos. Esto es importante entender, porque lo finito no puede comprender enteramente lo infinito. Pero hay algo que sí, sin lugar a dudas, es claro, amados hermanos. Jesús aquí está proclamando que su deidad. Así que alguien exprese y diga: Jesús nunca proclamó en las Escrituras que era Dios. Lo que está mostrando, amados hermanos, a este hombre que su alto grado de ignorancia en cuanto a ellas. Esto vuelvo a repetir. Si alguien dijera siempre, o escuchemos, diga: Jesús nunca proclamó en las Escrituras ser Dios, lo que está demostrando es que su alto grado de ignorancia en cuanto a ellas. Se no conoce las Escrituras. O podemos decir también que no ha sido, pues, nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no comprende, ¿no? Las cosas, dice, espirituales, debemos discernirla espiritualmente. Y estas cosas son espirituales. Juan 5, 18 nos permite tener el contexto, entonces, hermanos, donde se desarrolla este testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leer, por favor, Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Versículo 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En vez de retratarse nuestro Señor Jesucristo, entra a mostrar el grado de unión que tiene con el Padre Celestial, amados hermanos. Una unión en naturaleza, una unión en poder y también una unión ¿en qué? En hombre. Juan 5, 19. Respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Y esto es importante, amados hermanos, recordar cuando en Juan, cuando dice de cierto te digo, recuerden, amados hermanos, cuando Juan utiliza esta expresión, lo que nos indica es que es una antesala de lo que va a decir, es algo muy importante que tenemos que comprender, tenemos que entender. Es una declaración de vital importancia para nosotros. De cierto te digo, debe colocar al lector entonces a estar atento. Hay algo que después de esa expresión viene algo muy importante que debo entender, que debo meditar, que debo poner en mi corazón y debo orar al Señor para comprender qué es lo que me está diciendo el Señor. Tiene un alto grado de importancia que un creyente puede llegar a escuchar. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino dice lo que ve hacer al Padre. Lo primero que Jesús resalta en sus palabras, amados hermanos, en sus acciones, como ya lo vimos en la enseñanza anterior, no se realiza de manera independiente a aquel que es el único Dios verdadero. Sabemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y estaba la voluntad del Padre que realice esas cosas. ¿Qué había hecho? Dando sanidad a quién? Al paralítico, ¿verdad? Que hace 38 años estaba postrado en su lecho. Pero siempre entendamos que Cristo vino a hacer su voluntad, no de Él mismo su voluntad, sino del Padre. Siempre el grado de esa unión que nuestro Señor Jesucristo posee con la naturaleza divina nos dice en este término, en esta expresión que dice, hermanos, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Analiza esta última expresión, hermanos. No puede, dice, el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ver las acciones del Padre Celestial, pues es importante, hermanos. Nos hace entender de que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Ahora preguntemos, ¿cómo un hombre puede llegar a expresar que hace lo mismo que el Padre Celestial? Solamente es posible, amados hermanos, si aquel que expresa estas palabras, pues es un ser infinito. Es un ser, pues, eterno. Podemos decir alguien que solamente es Dios mismo. Porque una persona común y corriente no puede decir yo hago lo que el Padre Celestial hace, o he visto lo que hace. Solo un ser infinito como Dios puede decir, hermanos, veo lo que el Padre Celestial hace. Solo un ser omnipotente como Dios puede decir, porque todo lo que el Padre también hace el Hijo igualmente, hermanos. Está en el grado, amados hermanos, de la unión de la naturaleza de Jesús con el Padre, que el autor de la Epístola de los Hebreos también habla acerca de Jesús. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su sustancia. Vayamos rápidamente, por favor, a Hebreos capítulo 1. No pierdan Juan, por favor. No pierdan Juan 5. Hebreos capítulo 1. Versículo 3, dice la bendita palabra del Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está el grado de unión, amados hermanos, en las acciones divinas, que cuando uno de sus discípulos también le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, que le revelara al Padre, el Señor responde de la siguiente manera. Juan capítulo 14, rápidamente vayamos. Juan capítulo 14.
versículos 7 en adelante, el Señor le responde ante la pregunta de uno de sus discípulos. 7 en adelante. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos bastará. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Igualmente, este versículo 10 nos dice, hermanos, dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amados hermanos, aunque la palabra Trinidad no aparezca en las Escrituras explícitamente que diga Dios es trino, la verdad de la pluralidad de las personas de Dios es verdadera y la creemos por fe, amados hermanos, la abrazamos. Es una y otra vez manifestada en ellos, con la lectura que hemos tenido en la mañana, hermanos, en Marcos capítulo 1, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Dice: al salir de las aguas, al levantar de las aguas, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién estaba saliendo del agua? La segunda persona de la Trinidad. ¿Y de dónde se escuchó la voz? Dice: desde los cielos. ¿Quién? La primera persona de la Trinidad. Las Escrituras no dicen que hay Trinidad, pero implícitamente nos revela eso, hermanos. Dios existe entonces eternamente como tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. No lo podemos comprender en su totalidad porque somos finitos, hermanos. Eso tenemos que tener presente. Lo finito no puede comprender a lo infinito. Y esa es la verdad que nos enseña las Escrituras, y el pasaje que estamos estudiando, sin lugar a duda, hermanos, señalan esa gloriosa verdad en cuanto a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, pero esta Escritura nos habla que es divino. Jesús sigue exponiendo el grado, entonces, hermanos, de unión que tiene con el Padre, y expone cuál es el fundamento de dicha unión, de dicha relación. Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Un amor eterno, un amor que trasciende la creación, amados hermanos, trasciende el universo, como el mismo Señor Jesucristo también nos dice en Juan capítulo 17, cuando ora a su Padre, expresa de la siguiente manera, hermanos. Si son rápidos, vayamos por favor rápidamente a Juan capítulo 17, versículo 5. Nos demuestra, amados hermanos, lo que dice al inicio de este versículo 20 de Juan 5, porque el Padre ama al Hijo. Versículo 5 del capítulo 17 de Juan nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos está demostrando ahí también? Que Cristo es eterno, su divinidad. El único que es eterno es Dios. Nosotros tenemos un principio, aunque no vamos a morir, en el sentido, aunque no vamos a desaparecer. Esta expresión entonces de esa gloria de la segunda persona de la Trinidad, de hermanos, que disfruta con la primera persona de la Trinidad, reflejan el estado maravilloso, eterno, en la cual pues han disfrutado, hermanos. Porque se basa entonces esa relación de amor desde la eternidad. Con amor eterno te he amado, le dice el Padre al Hijo.
y por tanto también a nosotros nos dice con amor eterno nos llama. Y este es un aspecto vital, hermanos, a comprender en cuanto al plan de redención, que las acciones de la Trinidad, en cuanto a la economía de la redención, en cuanto a las acciones divinas, en cuanto a la redención del hombre, se fundamenta en un amor intratrinitario. Como el apóstol Pablo también lo expresa después de exponer la gloriosa Evangelio de Dios en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 36, después de exponer el glorioso Evangelio, primeramente después de hacer ver que la condición del hombre, después de presentar a Cristo su Evangelio, expresa estas palabras, hermanos, las que también nosotros debemos saber y expresar. Versículo 36 de Romanos capítulo 11. Del 33 leemos, hermanos, por favor. Del 33. Dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es vital entonces, amados hermanos, entender esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su plan de redención. Todo se basa en cuanto a ese fundamento, a esa base de esa relación divina entre las tres personas de la Trinidad. El amor, esa gloria que eternamente han disfrutado. La iglesia, amados hermanos, se beneficia de un objetivo que trasciende la gloria divina, hermanos. Volvamos a leer Juan 5, 20. Todo el versículo ahora sí. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Además de expresar esta base, amados hermanos, que ese fundamento en el cual se desarrollan las acciones divinas, el amor intratrinitario, nuestro Señor Jesucristo también expresa la infinitud de su conocimiento. Pues Él dice que el Padre Celestial le muestra todas las cosas que Él hace. Vuelvo a preguntar, así como creen los testigos de Jehová, ¿cómo un ser finito, un hombre, podría llegar a expresar esto? Solo aquel que es Dios conoce todas las acciones de la deidad. Como el apóstol Pablo también lo expresa en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Si vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10, 11. Primera de Corintios 2, 10, 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, solo aquel que es infinito puede conocer a aquel que es también infinito. Solo las personas de la Trinidad pueden conocer todo de la deidad. Quiero parafrasear, amados hermanos, lo que este versículo 20 nos dice, lo que está señalando el Señor Jesucristo les dice a estos líderes religiosos de la siguiente manera: se maravillaron por la sanidad de este hombre paralítico que estaba en esta condición desde hace 32 años. Maravíllense más bien de lo que vendrá.
En otras palabras, haciendo, voy a hacer otras cosas mayores, que ustedes mismos se van a maravillar. Jesús va más allá entonces del testimonio de su unión con la naturaleza divina con el Padre Celestial. Ahora Jesús, ¿qué hace? Entra a señalar su unión íntima en cuanto al poder omnipotente de la deidad. Sin duda, amados hermanos, estos hombres sí se maravillaron por ver lo que había acontecido con este paralítico. Por supuesto que sí, ¿quién no se va a maravillar, hermanos? Pues se sorprenderían de lo que iba a venir, mucho más. El primer punto que señala el Señor Jesucristo en cuanto a ese maravillarse, hermanos, que tendrían estos hombres, es conocer a aquel que estaba frente de ellos, aquel que ellos habían decidido matar, tenía el poder sobre la muerte. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Sin lugar a duda, amados hermanos, los judíos relacionaban el poder levantar de la muerte y dar vida a un muerto. Sin lugar a duda, los judíos relacionaban único y exclusivamente a Dios, que solamente Dios podía hacer eso. Ningún ser humano simple, común y corriente podía hacer eso. Los judíos sabían. Por ejemplo, en la Escritura vemos, en cuanto a Ana, cuando cantaba y glorificaba a Dios por su omnipotencia, por su poder maravilloso, Ana cantando expresa de la siguiente manera. Si son rápidos, hermanos, vayamos a Primera de Samuel, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Claramente, expresando la omnipotencia de Dios. Él está en control de todas las cosas. Él mata, él quita vida, porque él tiene el control de nuestra vida. Pero también, ¿qué hace? Dice, da vida. Y hace descender al Seol y hace subir. Claramente, entonces, en la mente de los judíos, el único ser que con la potestad, con la capacidad, amados hermanos, con el poder de dar vida o muerte, era Dios. Porque solo aquel que tiene vida en sí mismo, que no depende de nada para existir, puede dar vida, hermanos. Aún los milagros de aquellos que encontraron y que ellos tenían en sus escrituras, en el Antiguo Testamento, estos hechos maravillosos de que un muerto volviese a la vida, esos personajes, por ejemplo, como Elías, amados hermanos, como Eliseo, claramente expresaban que ellos no tenían el poder, sino que el poder venía de Dios. El obrar de dar vida, ¿quién hacía? Dios soberanamente. Sino que solamente eran medios secundarios, como hemos visto, en cuanto a la providencia del Señor, en cuanto al milagro. Por ejemplo, en el caso de Elías, amados hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 17, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20 al 21, se muestra claramente cómo Elías entendía y dependía absolutamente de Dios para que, en este caso, ese niño volviese a la vida. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20-21. Dice: Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías entendía entonces que el único que podía dar vida era ¿quién? Dios. Así que claramente entonces en la mente de estos líderes judíos, y eso es lo que quiere mostrar
con estos pasajes de las Sagradas Escrituras que los judíos pues conocían, entendían claramente en sus mentes que el único que tenía potestad de dar vida era Dios mismo, amados hermanos, aquel que es autoexistente. Pero aquí, frente a estos líderes religiosos judíos, Jesús está señalando que Él tiene esa potestad. ¿Con eso qué está diciendo? Yo soy Dios. Yo soy Dios y que tengo el poder de dar vida. Por eso volvamos a leer el versículo 21 de Juan 5, hermanos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice? Da vida, hermanos. El Señor Jesucristo al expresar a los que quiere dar vida, así como el Padre lo hace, claramente entonces está expresando que es su divinidad, su poder, su unión y el poder que tiene con el Padre. Claramente el Señor Jesucristo está expresando su omnipotencia, que es un atributo divino. Ningún ser humano, ningún hombre común y corriente puede tener ese atributo de omnipotencia. En cuanto a la resurrección de Lázaro también, que encontramos en Juan 11, vayan buscando, hermanos. Un hombre que yacía ya muerto hace más de 4 días y que su cuerpo estaba pues en proceso de descomposición hasta el punto, dice, ¿no?, que hería, que olía feo. Nuestro Señor Jesucristo levanta a este hombre de la muerte. Lo maravilloso es ver cómo lo hace en unidad, en el poder con el Padre. Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iba a ser algo maravilloso. Su demostración de su deidad también en este pasaje. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salía, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Este es el poder entonces, amados hermanos, de aquel que tiene el poder de dar vida a quien está muerto. Es un atributo divino. Y lo maravilloso, amados hermanos, en Juan 11 es ver ese vínculo, esa unión de ese poder con el Padre Celestial. Y en cuanto a su propia muerte, también el Señor Jesucristo expresa de dicho poder, hermanos. Juan 10, versículo 17. Juan 10, versículo 17 al 18. Dice, Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una vez más, amados hermanos, ver ese vínculo, esa unión maravillosa en cuanto a la omnipotencia divina, hermanos. Así que, regresando a Juan 5, claramente nuestro Señor Jesucristo está afirmando que la conclusión, lo que habían llegado estos líderes religiosos judíos, era correcta. No se habían equivocado.
que Él estaba afirmando su deidad, que Él estaba afirmando que era Dios mismo. En vez de humillarse, de arrodillarse, de pedir perdón, de adorarle, buscaron ¿qué? Matarle. Pero hay otro aspecto, amados hermanos, en el cual estos que querían matarlo, junto con todos aquellos que en la historia de la humanidad desprecian a Jesús, que no se han inclinado ante Él como Dios hecho hombre, hay un aspecto donde también llegarán a sorprenderse y llegarán a maravillarse, hermanos. ¿Cómo? En aquel último día, cuando cada hombre tenga que pasar ante el trono de la justicia, verán que aquel que habían despreciado a Jesús, y Jesús siendo ahora el juez del mundo. Thomas Watson, un puritano, expresa de la siguiente manera, comienza la cita, es corta. Cuando Cristo venga en juicio y diga, yo soy Jesús contra quien pecaste, yo soy Jesús cuyas leyes has quebrantado, cuya sangre despreciaste, ahora he venido a juzgar. Fin de la cita. Qué horror, hermanos. Qué asombro pues serán aquellos que despreciaron su persona, que despreciaron su muerte, que despreciaron su sangre, hermanos. Qué horror será para aquellos judíos, líderes religiosos que despreciaron ante ese señalamiento que Él mismo hizo y lo confirmó, pero que hicieron ellos, lo rechazaron. Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Claramente, amados hermanos, entendía que aquel que es el creador del universo tiene el derecho de hacer el juicio único. Abraham, por ejemplo, llamó a Dios el juez de toda la tierra en Génesis, si son rápidos, Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 25. Cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma, versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, que le está diciendo, tú eres Dios, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. ¿Pero qué está haciendo Abraham? Está diciendo, tú eres el juez de toda la tierra. David también hace, amados hermanos, lo mismo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 33, David señala que Jehová viene a juzgar a la tierra. Dice, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Con estos pasajes que estamos viendo, amados hermanos, que Dios es el único que con el derecho, podríamos decirlo así, de juzgar todo el mundo. Y en Eclesiastés también, amados hermanos, nos dice algo muy interesante. Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo, versículo 14. Porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Claramente, entonces, amados hermanos, vuelvo a decir que los líderes judíos sabían, conocían, entendían que aquel que tiene el derecho de hacer juicio es el creador del universo, Dios mismo. Es más, a aquellos que impartían justicia en la tierra, a aquellos que daban veredicto, o sea, los jueces que tenían que ser, pues estaban sometidos a Dios, se les llamaba dioses. No en el sentido divino, hermanos,
sino acá en el contexto de que Dios es un juez y los hombres que hacen justicia también deberían ser. Por eso en las Escrituras hablan de esa manera. Lo leo en Salmos 82:1, hermanos. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. No está diciendo que los hombres son como decir, ¿no?, que somos pues también dioses de alguna manera. No, hermanos, tiene el sentido de que está hablando de juez. Así que entonces, hermanos, el pensamiento judío claramente pues entendía que Dios era el juez del mundo, el único. Pero la gran sorpresa de lo que se llevarán a maravillarse estos hombres, hermanos, que querían matar a Jesús, y todos los hombres en la historia de la redención que hayan despreciado a Cristo, a su persona y su obra, al Dios hecho hombre, se sorprenderán, hermanos, se maravillarán cuando pasando por el trono vean al juez de esta bendita persona, del juez del mundo, a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Se maravillarán. Juan 5:22 nuevamente. Porque el Padre a nadie juzga, sino, dice, que todo el juicio dio al Hijo. Si hemos visto con los pasajes que es el único Dios con el derecho de ¿qué? De hacer justicia, de ser el juez de este mundo. Con esta palabra el Señor Jesucristo también está diciendo: yo soy Dios, entonces yo tengo el derecho. Por eso el Padre me da esa potestad de hacer juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El apóstol Pablo así lo señaló también a los filósofos de Atenas, hermanos, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 30 al 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Así que aquellos que ahora aborrecen en aquel día se llenarán de terror y tendrán que inclinarse ante Él, darle la honra que despreciaron darle mientras estuvieron sobre la tierra. Aquellos que ahora predicamos el Evangelio, se cierran sus corazones, se endurecen, desprecian el Evangelio, pero cuando el Señor venga como juez justo, se arrodillarán. Toda rodilla, dice, se doblará. Por eso también el apóstol Juan, en Juan 5, que estamos meditando en el versículo 23, habla del por qué y para qué ese vínculo divino de aquel que se hizo hombre. Juan 5:23. Para que todos, dice, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquel que es igual en naturaleza, aquel que es igual en obras, aquel que es igual en poder, aquel que es igual en conocimiento, aquel que es igual en soberanía, aquel que es igual en juicio, aquel que es igual que el Padre celestial en cuanto a los hombres supuestamente rinden. Estos hombres, los judíos, los fariseos decían, no, rendían honra a Dios. Aquel que es igual, Cristo merece el mismo honor. El apóstol Pablo nos permite ver esa gloriosa escena en aquel día donde lo quieran o no, todos los hombres honrarán al Hijo. Abre esa escena, ese velo del futuro, hermanos. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos abre esa escena, hermanos, de ese último día. Filipenses capítulo 2,
versículo 8 al 11. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquellos que han aborrecido a Jesús, que han despreciado a Jesús, llegará el día en el juicio donde se inclinarán ante Él. Al finalizar también el ministerio público, nuestro Señor Jesucristo dijo, y esto lo encontramos en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, versículo 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero ahora alguien puede decir, pero ahora Cristo no me habla directamente. ¿Qué me va a juzgar? No, el Evangelio. Porque nosotros expresamos ¿qué? Las palabras de Cristo. Ella dice la verdad, juzgará. Porque sí, hermanos, aquel día todo aquel que ha despreciado a Jesús, que no se ha inclinado ante Él como el Dios hecho hombre, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, como el Salvador de nuestras almas, estará frente al Rey de Reyes y tendrá que inclinarse, aunque no lo quiera, porque ahí verá su condición. Amados hermanos, habría necesidad de palabras más claras que estas que nuestro Señor Jesucristo ha expresado en cuanto al claro testimonio que Él es Dios hecho carne. Que el juicio que habían hecho los líderes religiosos judíos no estaba equivocado, que Él estaba haciéndose como Dios. Claramente, amados hermanos, cuando se expresa que la misma honra que el Padre Celestial merece, la misma honra que Dios merece, es la que Jesús señala que Él merece. Entonces, ¿qué está haciendo? Está expresando directamente que yo soy Dios. Por tanto, merezco la honra. ¿Dónde está lo que dicen que Cristo nunca dijo que yo soy Dios? Nunca expresó en la palabra que Él dijo que yo soy Dios. Ahí está claro, hermanos. Los judíos conocían que Dios no comparte su gloria, por supuesto que sí, hermanos, con nadie. Dios no comparte su honra con nadie, hermanos. Como Cristo es Dios, por tanto, entonces merece la honra. Por eso comencé diciendo que Dios es trino. Como el Padre merece honra, el Hijo merece honra, el Espíritu Santo merece la misma honra. Como el Padre merece gloria, el Hijo también gloria, el Espíritu Santo también la misma gloria. Si vamos rápidamente a Isaías, hermanos, y conocieron por eso, hermanos, que Dios no iba a compartir su gloria y tampoco iba a compartir su honra con nadie, hermanos. En Isaías 42, versículo 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré, que dice, mi gloria, mi alabanza a esculturas. Tristemente en esos tiempos, ¿a quién dan gloria? A las imágenes, a las estatuas, a otros. Repito, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y más adelante en el capítulo 48, hermanos, en Isaías 48, versículo 11, dice: por mí, por amor a mí mismo lo haré,
para que no sea amancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro. Así que, amados hermanos, de una manera directa en cuanto al juicio que había hecho estos líderes religiosos judíos, en vez que el Señor Jesucristo se retractase y aclarara las cosas, más bien que hace, expone con mayor potencia que sí, Él es el Dios que hecho carne, al señalar entonces, hermanos, la unidad que guarda con el Padre Celestial en naturaleza, en poder, en sabiduría y en honra. Las implicancias que tienen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son las siguientes, amados hermanos. O estos hombres estaban tan ante un loco, o estos hombres estaban ante Dios. ¿Qué camino tomar por parte de estos hombres? Esa es la pregunta crucial para todos los hombres, amados hermanos, ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. O creer en Jesús y rendirse a sus pies y adorarlo, o odiarlo, amados hermanos, y aborrecerlo por ser hereje, un falso maestro o mentiroso. ¿Qué optaron estos líderes religiosos? La segunda. Lo odiaron, lo aborrecieron, lo trataron como hereje, como mentiroso y buscaron de alguna manera para matarlo. La gloria a Dios por ello también, hermanos. ¿Por qué? Era el propósito. ¿Y por qué? Porque si no se nos hubiera cumplido la promesa de que Cristo debería morir en la cruz del Calvario. Pero terrible es su condición de ellos. Líderes religiosos, conocedores de las Escrituras, sabedores de las Escrituras, pero rechazaron a su Mesías, a su Salvador que estaba frente a frente. Estas dos opciones, hermanos, el creer, el rendirse y adorarle, o odiarlo, aborrecerlo y tomarlo como mentiroso a Cristo. Estas son dos opciones que todo el hombre tiene en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay un punto intermedio. No hay, no, yo no quiero ni adorarlo, no quiero ni aborrecerlo. Punto medio, no. Si estás en punto de medio es igual, estás aborreciendo. La ridiculez, hermanos, es que muchos tienen que pensar en Jesús como un gran maestro. No dicen, sí, Jesús fue un gran maestro, un gran hombre, un hombre muy sabio, un hombre que ejemplo a seguir, pero solo un hombre. Creyeron que es solo un hombre, simple y común y corriente. No es una opción, amados hermanos, que la Escritura nos permite señalar. Si nosotros no abrazamos a Cristo como hombre, Dios hecho hombre, no estamos en la fe verdadera. Es una torpeza, amados hermanos, que surge de ignorar lo que Él mismo afirmó ser Dios. Estas escrituras, estos pasajes que hemos meditado, hermanos, claramente nos dice eso. Como alguien dijo, hermanos, comienzo la cita. Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a Él, hablando de Cristo. Muchos han dicho, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no su afirmación de que era Dios. ¿Quién habla eso? La secta de los testigos de Jehová. Esto es algo que no debería ni siquiera ser pronunciado. El hombre que sin ser más que un hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, o bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio. O cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios, pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue solamente un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud. No fue eso lo que Él expresó. Fin de la cita. Está hablando de lo que expresó en estos pasajes que hemos meditado, hermanos. Tómalo como lo tomaron los líderes religiosos o ríndete ante esas palabras. El apóstol Pedro, expresando la realidad de lo que Jesús se convierte para los hombres. Y con esto finalizo, amados hermanos. Vayamos, por favor, a 1 de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. ¿Se la leerá, hermanos? 7, 8. Para vosotros, pues, los que creéis, de quienes los creyentes, ¿qué es, hermanos? Es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué dice? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, que en Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Con estas palabras terminan, hermanos. Bueno, a leer estos dos versículos. Para vosotros, pues, lo que creéis, que dice es precioso. Para nosotros como creyentes, Cristo es precioso. Cristo es nuestro todo, hermanos. Cristo es Dios. Pero para los que no creen, para los que despreciaron, como aquellos líderes religiosos, piedra que los edificadores, ¿quiénes supuestamente edificadores? Los líderes que despreciaron, que desecharon, dice, ¿no? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermanos, no podemos decir que Cristo nunca dijo que Él era Dios. Claramente, directamente, explícitamente, con estas palabras dijo. Esa unión que tenía con el Padre en divinidad, en poder, era digno también de la misma honra, era digno de la misma gloria. Por tanto, hermanos, nosotros como creyentes, creemos que esas palabras nos revelan a Él. ¿Qué debemos hacer? Glorificar a Dios. Gloria al Señor por todas estas palabras, hermanos. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a orar.